El designio de Dios para el varón. Quiero comenzar comentándole o contándole una pequeña ilustración. Dicen que un joven salió de la escuela, de su high school, y entró a la escuela de medicina muy entusiasta, muy idealista. Era un muchacho muy apasionado y él quería estudiar medicina porque su madre, que a quien él amaba pero con todo su corazón, falleció por causa del cáncer. Los doctores no pudieron hacer nada por ayudarla, la quimioterapia no sirvió. Y este muchacho propuso en su corazón: yo voy a estudiar medicina, me voy a convertir en el hombre, en el doctor más preparado, más instruido, y yo voy a encontrar la solución, voy a encontrar la cura para el cáncer. El muchacho entra en la universidad muy apasionado, con el deseo de ser el médico que encontrara la solución para el cáncer. En el primer ciclo de medicina le tocan 5 materias. La primera de ellas era historia de la medicina, le tocó llevar química básica, anatomía, biología y antropología. Y el muchacho empieza a estudiar, pero dice a uno de sus maestros: maestro, ¿cuándo vamos a entrar para descubrir medicina, para poder solucionar los problemas, para poder inventar algo que cure el cáncer? Y el maestro, en su primer año, en sus primeros 6 meses de estudio en la universidad, le dice: hijo, no puedes curar el cáncer si primero no sabes cómo funciona el cuerpo. Los médicos, dice el doctor los médicos sabemos cuál es la cura contra el cáncer. Los médicos sabemos. Alguno de ustedes tal vez ha escuchado acerca del cobalto, el famoso cobalto 60 o las radioterapias. Y eso se utiliza bastante para tratar el cáncer. Pero el doctor le dijo: señores, si ustedes quieren saberlo, sí tenemos cura contra el cáncer y es efectivísima. Si nosotros triplicamos el poder o la cantidad de cobalto en una radioterapia, está completamente y científicamente comprobado que el cáncer se termina. El problema es que si nosotros duplicamos el cobalto, eso va a generar una intoxicación en la sangre y va a afectar las células que están bien. Pero si lo triplicamos, la persona va a quedar libre de cáncer, pero va a quedar muerta. No puedes encontrar la solución si primero no sabes cómo funciona el cuerpo humano. ¿Por qué lo traigo a mención? Porque ahora nosotros queremos encontrar soluciones para nuestro hogar, para nuestro matrimonio, para los hijos, para todo queremos encontrar solución, pero queremos una solución mágica. Queremos que simplemente nos digan, como decían los pastores, 5 pasitos, haz esto, pero no tocamos la médula del problema. La Escritura, la palabra de Dios, toca la médula del problema. Nos dice cómo funciona el hombre, cómo está diseñado el corazón del hombre, por qué la situación del mundo está como está. Y como lo decía perfectamente el pastor Sarrias, Génesis lo dice. Vaya conmigo por favor a Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis 1, 26. ¿Lo tenemos? Leámoslo juntos. Entonces dijo, ¿quién? Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. 27. Y creó, ¿quién? Dios, al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Cómo los hizo? Amén. Bendito Padre que estás en los cielos, te pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones, Señor, que puedas edificar, Padre, a tu iglesia, a tu pueblo. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos varones han venido a la casa del Señor? ¿Cuántos varones? Amén. Y aunque es un tema diseñado específicamente para el varón, es un tema de los más difíciles o de los más amplios, por eso le decía que traía 15 puntos. Así que yo sé que a usted no le importa comer tarde, amén. La responsabilidad del varón en el hogar, la responsabilidad del varón según el diseño de Dios. La Escritura nos dice que Dios creó al hombre
y lo hizo a imagen y semejanza. Le voy a pedir al hermano si puede ayudarme con unas diapositivas. Hermano, cuando nosotros, y quiero entrar en la parte doctrinal primero, cuando nosotros leemos en la Escritura que Dios creó, Dios formó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza, la palabra en el original es que lo hizo como una forma de, lo hizo a la sombra de, lo hizo con cierta imagen o ciertos límites o ciertas características iguales a. Se lo digo de esta forma. Cuando yo estaba pequeño, yo pensé que cuando leí que Dios nos hizo a su imagen y semejanzas, yo en mi idea, por la religión tradicional, yo asumía que Dios era como nosotros. Asumía la imagen del Señor Jesucristo, tal vez en su forma física, y me imaginaba a Dios como un hombre, como un señor barbudo, como lo pintan en los retratos de la iglesia tradicional. Pero cuando crecí, fui conociendo la palabra, vi que la palabra dice que Dios no tiene forma de hombre, sino que Dios es amén. Dios es espíritu. Entonces, cuando la palabra dice que Dios hizo al hombre a su imagen conforme a su semejanza, no puede estar hablando de la parte física, porque Dios es espíritu. Algo precioso que divide, que separa la creación de los animales con la creación del hombre, es que Dios dotó al hombre de algo que no dotó a los animales, y lo decía el pastor Sarrias también. Por eso le digo que me quitó la mitad del sermón. No voy a entrar en la controversia si es el espíritu o el alma, si son dos cosas distintas, pegadas, pero le voy a decir algo. El hombre ha sido formado de parte de Dios con una parte material que es este cuerpo y con una parte espiritual, llámese alma, llámese espíritu. Ambas separadas o unidas, se lo dejo a usted o a su teología, pero Dios formó al hombre, parte material y parte espiritual, parte inmaterial. Y si nosotros vemos en la Escritura que la parte que Dios formó a imagen y semejanza de Él no es la física, entonces ¿cuál es? Amén. Hermanos, los felicito, a pesar que tienen hambre, pero están atentos. Dios hace al hombre a su imagen, a imagen suya lo creó en la parte espiritual. Cuando nosotros hablamos de qué significa imagen y semejanza en la parte espiritual, muchos teólogos han dicho o han debatido, han agregado que eso se refiere a 3, 4 o 5 elementos que son pensamiento, sentimiento, voluntad. Y aparte de esos que son los más tradicionales, le vamos a añadir otros más que están ahí mismo en la narración de Génesis. Cuando nosotros estudiamos que si Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza y lo dotó, eso significa que lo dotó con pensamiento, con sentimiento, con voluntad, agregan con autoridad, otros ponen con las características espirituales o las características, le llaman los comentaristas o la doctrina, le llaman los atributos comunicables de Dios. Dios es justo, Dios es amoroso, entonces esa parte de Él se la pasa al hombre para que el hombre pueda reflejar una parte imperfectamente de los atributos de Dios. Pero quiero detenerme en esos cinco pequeñas características con las cuales Dios dotó al hombre. La primera de ellos es pensamiento. ¿Cómo podemos ver que Dios efectivamente tiene pensamiento? Fácil. Cuando nosotros vemos en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, inmediatamente nos da la idea que si Dios crea es porque antes de crear físicamente, Dios ya lo había pensado. Dios en su perfecta, eterna, maravillosa, infinita sabiduría, Dios había pensado la creación del hombre, la creación del universo, el plan de redención desde antes del inicio. Dios había pensado perfectamente en todo. Dios refleja un pensamiento y se lo digo de esta forma. Isaías 55:9 dice: como más altos son los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La Escritura nos dice que Dios tiene pensamientos altísimos. Como más altos son los cielos que la tierra, así son los pensamientos de Dios más altos que los
nuestros. Dios refleja o nos muestra o nos revela en la Escritura que Él tiene pensamientos. Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. La palabra nos enseña entonces que Dios tiene pensamientos y los refleja cuando en Génesis capítulo 1 Él comienza a crear lo que ya antes en su infinita sabiduría, en su omnisciencia, Él ya había planificado. Número 2, Dios revela o nos muestra tener sentimientos. Génesis 1:4, véanlo ahí cerquita. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y vio Dios que la luz era buena. Ok, la palabra buena, cuando nos vamos al original, puede ser traducida como agradable, alegre, alegría o hermoso. Muchos comentaristas lo dicen de esta forma. Cuando Dios creó y empieza a crear, dice que cada una de esas cosas era buena. Pero cuando dice bueno no es, oh, qué bueno es esto, sino que cuando Él lo ve, hubo en su corazón alegría, porque lo bueno que Él había hecho era algo que llenaba el corazón mismo de Dios con alegría, porque era hermoso, era bello. Es como cuando usted le llaman por teléfono y dice, ¿sabe qué? Usted es el afortunado ganador de un carro del año. ¡Wow! Usted dice, ¡ay, qué bueno! O dice, ¡eh! ¡Qué bueno! Se ganó el Mega Million, hermano, 1.7 billones de dólares hace poco. ¡Qué bueno! No va a decir, ¡qué bueno! ¡Qué bonito! No, usted hay alegría por lo bueno que es. Dios muestra que en toda su creación hubo alegría, hubo belleza, hubo contentamiento de parte de Dios en su corazón, porque lo que Él estaba haciendo era bueno. Cuando termina la creación, dice, y era bueno en gran manera. Se regocija Dios en la belleza de lo que Él había hecho. Dios tiene sentimientos. Podemos ver que la Escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, sentimiento. Podemos ver que la Escritura dice que Dios aborrece el pecado, sentimientos. Podemos ver que la Escritura nos habla constantemente de los sentimientos de Dios para con su pueblo, para con sus hijos. Hermano, Dios se alegró en la creación y lo podemos ver en la Escritura, tuvo sentimientos. 3. Si gusta, hermano Lester, solo deme la siguiente. Pensamiento, sentimiento y vamos a la parte de la voluntad. ¿Dónde Dios refleja su voluntad? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios muestra su soberanía cuando Él voluntariamente decide crear. Dicho así, ¿forzó alguien a Dios a crear el universo? ¿Por qué lo hizo? Por su voluntad. Porque Él quiso. ¿Necesitaba Dios al hombre para no sentirse solo? No. ¿Necesitaba Dios la adoración de los ángeles? No. ¿Por qué decidió crear Dios tanto la parte de los ángeles, la parte del hombre? ¿Por qué decidió crearlo? Por su voluntad. Dios nos revela que su voluntad es un ser que tiene una voluntad preciosa y puede verlo también. Hechos capítulo 4, versículo 23, dice así. Si gusta lo busca, si no se lo leo. Y puestos en libertad, hablando de los discípulos, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían dicho. 4:24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué está reflejando ahí? Que Dios es soberano y por su voluntad fueron hechos los cielos y la tierra. Dios mostrando su voluntad soberana, diciendo, señores, todo lo que he hecho para mi gloria lo he hecho y lo he hecho por mi voluntad. Entonces vemos que Dios tiene pensamiento, sentimiento, voluntad y Dios nos muestra algo precioso también. Dios nos revela que Él tenía compañerismo en el principio. Cuando nosotros leemos y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, surge la pregunta, ¿a quién le dijo Dios hagamos al hombre? Muchos de los testigos de Jehová y doctrinas similares dicen, no, es que Dios estaba hablando ¿a quiénes? A los ángeles. Pero nosotros, los cristianos, creemos que en ese momento Dios no le está hablando a los ángeles, porque la palabra hagamos está implicando
el participar cada uno de los que están ahí para hacer. Entonces, ¿a quién le está diciendo Dios hagamos? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero, tres personas, en perfecta armonía, en perfecta unidad, en perfecta coexistencia, cada uno de ellos igualmente Dios, igualmente santo, igualmente poderoso, y Dios en su perfección, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios completo en sí mismo, nos refleja que Él al principio, Él tenía compañerismo con el Hijo, con su Santo Espíritu. Y es algo precioso porque más adelante podemos ver que Dios le traspasa eso también al hombre. La capacidad de tener compañerismo, la capacidad de tener comunión. ¿Qué más? 5, autoridad. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Y dijo Dios, sepárense las aguas de las aguas, y las aguas se movieron. Y dijo Dios, haya lumbreras en los cielos, y fue creado el sol, la luna, las estrellas, las galaxias, el universo completo en toda su plenitud y existencia. Dios tiene poder, Dios tiene autoridad, Dios tiene dominio. Con su palabra los cielos y la tierra se mueven. Jesús, cuando estaba la gran tempestad en el mar de Galilea y soplaban los vientos y la barca parecía que iba a naufragar, Jesús simplemente se para y... No puedo silbar, sorry. Selah. Y se calman los vientos y el agua. ¿Por qué? Porque Él tiene autoridad, tiene dominio sobre la creación. Y es algo precioso que podemos ver que también se lo comunica al hombre, se lo traspasa al hombre. La autoridad en Génesis capítulo 1, versículo 28, dice así. Y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, autoridad, y señoréenla. Señoreen sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre toda bestia que se mueve sobre la tierra. Dios le está dando al hombre, Dios le está comunicando al hombre, Dios le está entregando al hombre autoridad sobre la creación. Decía el pastor, el hombre fue hecho como la corona de la creación de Dios, la cúspide, y a él Dios le dio autoridad. La autoridad no se la dio a los animales. El compañerismo, aunque hay animales que pueden vivir en manadas, pero no tienen un compañerismo como lo puede desarrollar el ser humano, porque le es dado de parte de Dios. El animal no tiene voluntad, tiene instintos. El animal no tiene sentimientos, tiene reacciones o puede ser educado o condicionado a reaccionar de ciertas formas, pero no tiene sentimientos. El animal, como decía el pastor también, muere, ahí llega. Pero el hombre tiene una parte puesta por Dios en su espíritu, en la parte espiritual, la cual es eterna y permanece porque Dios así se lo dio. Ahora, cuando hemos visto que Dios nos muestra que tiene pensamiento, sentimiento, voluntad, compañerismo en sí mismo y autoridad sobre toda la creación, ahora nos preguntamos, ok, eso es Dios, amén. Pero Dios dijo que creó al hombre en la parte espiritual, a su imagen y a su semejanza. Significa que Dios ha dotado al hombre de cada una de estas características también. Pero ahora el problema es este. ¿Cómo el hombre ha utilizado después de la caída lo que Dios le ha dado? Hoy sí, hermano, ayúdeme. Pensamiento. Dios le dio al hombre la capacidad de pensar, de razonar. Y podemos verlo aquí, Génesis capítulo 6, versículo 5, es la primera vez en toda la Escritura que se utiliza la palabra pensamiento. ¿En qué pensaron los hombres? Amén. Léalo conmigo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Lo que recién ha creado Dios. El hombre, después de que Dios lo creó y le dio la capacidad de pensar, de razonar, de ser un ser que pudiera escoger, que pudiera ver lo bueno y lo malo ahora, después de la caída, hermano, y el hombre utiliza lo que Dios le dio, la imagen de Dios, para utilizarla de continuo en el mal.
La palabra pensamiento es la palabra hebrea makhashba. No me pida que lo repita de nuevo porque no sé cómo se pone. La primera vez que se menciona es cuando dice que el hombre, el pensamiento de su corazón era de continuo solamente el mal. ¿Cuál es? Y esto traigámoslo al tema que estamos llevando, que es la familia. Decían los hermanos hace un momento, las familias están siendo atacadas por todos los lados. Pero el mayor ataque es contra el varón. Porque al varón Dios le ha dado una responsabilidad especial sobre su hogar. Porque al varón Dios le ha dado la autoridad. Porque al varón Dios le dotó ese privilegio de liderar su familia. Cuando nosotros vemos en qué ahora el hombre ha utilizado el pensamiento, un razonamiento caído, podemos ver que el pensamiento del hombre, por ejemplo, sobre la familia es un pensamiento caído. No es el plan de Dios, no es el diseño de Dios. ¿Por qué? Porque hoy usted ve que el hombre no quiere casarse. Gloria a Dios porque hay una pareja joven aquí que tomaron la decisión de casarse. Pero usted platica con la mayor parte de jóvenes. No, yo no quiero compromiso. ¿Cuál es el pensamiento o el razonamiento de los jóvenes o del hombre caído en nuestro tiempo, en nuestra actualidad? No quiere compromiso, pero quiere los beneficios. Es mi amiguita especial. Ahora le han puesto FWB, Friends with Benefits, amigos con beneficios. Mire, en mi país y en mis tiempos, eso se llamaba amante usted. No, friends with benefits. Ese es el pensamiento del hombre ahora. Aquel a quien Dios dotó de una manera especial y privilegiada para que pudiera pensar, para que pudiera razonar, para que pudiera tomar buenas decisiones, para que pudiera escuchar la voz de Dios y obedecerla, simplemente dice no es como Dios dice, es como la sociedad dice, es como nosotros creemos, es como yo me siento bien. ¿Para qué? Mire, parejas incluso que están juntas por años y han venido al evangelio, igual tienen un pensamiento equivocado del matrimonio. No, si es que el matrimonio es un papel. Le hago una pregunta. Si el matrimonio, llámese el matrimonio legal, por X o Y motivo, usted dice que no tiene ningún valor, que es un papel, que está escrito ahí y simplemente eso no cambia nada porque yo igual te amo, porque ya tenemos hijos en común, pero no nos casamos todavía. ¿Usted compraría, si yo le vendo mi casa, me daría usted el dinero sin que yo le firme un papel? Porque total es solamente un papel. Entonces, ¿qué más? Y no, el matrimonio es un papel, pues. Porque eso es lo que el mundo dice. Porque eso es lo que el pensamiento, el raciocinio del hombre ha llegado a la conclusión. Es que el matrimonio es una entidad o una función anticuada. Eso es, ya no es de este tiempo. Hoy nadie se casa. Hoy vivimos juntos y si no nos parece, pues agarramos otro camino. Nos vamos y hacemos de nuevo nuestra vida porque somos libres. El hombre cuyo Dios ha dado el pensamiento, la facultad de razonar, simplemente ha utilizado ese pensamiento para el mal. Hermano, ¿qué piensa el hombre sobre la familia? El hombre hoy ha cambiado todos los diseños de Dios. Siempre que Dios crea perfecto. Pero siempre que el hombre mete mano en lo que Dios ya dijo, lo arruina. Dios creó varón y hembra, los creó. Pero ahora el concepto, el raciocinio del hombre es las familias alternativas. ¿Y qué tiene de malo si nos amamos, pastor? Love wins. ¿Y qué hay de malo si no le estamos haciendo mal a nadie? Varón, varón, mujer, mujer. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a adoptar. Y la comunidad gay, solo por ponerle un ejemplo, ha invertido millones de dólares para científicos, para investigaciones, para poder procrear de esta forma. Hay estudios que están tratando de hacer o de generar, digamos, de uno de los cónyuges, entre comillas, uno de los dos compañeros, crear un óvulo, en el caso que sea varón, de uno de ellos, sacar células, darle forma de óvulo, convertirlo en óvulo y que la otra pareja, en el caso si fuera varón, pudiera fecundar el óvulo. Y en el caso de las mujeres, están tratando de crear espermatozoides cuando son dos mujeres y utilizar un óvulo natural para que ellos puedan sentirse que los dos son padre
y padre, o madre y madre. El hombre ha dicho en su depravidad y en su pensamiento que ahora podemos tener la diversidad sexual que querramos. El hombre ha dicho y ha utilizado el pensamiento, la facultad que Dios le dio, para decir, si no me gusta con la que estoy, consigo otra y punto. Hay más mujeres en la vida, mijo, no se preocupe, no llore por una. Hay 3 más que lo están esperando. Razonamiento humano, pecaminoso, sabiduría satánica, como lo llama Santiago. Hermano, la Escritura nos enseña que el corazón del hombre lleva de continuo buscando el mal. El pensamiento del hombre sobre la familia es que la familia hoy es y mañana no es. El pensamiento del hombre sobre la familia tiene en letras grandes y en remarcado la palabra divorcio como la puerta más cercana en caso de problema. Cuando en la mente de Dios eso ni siquiera debería de existir. El hombre en su pensamiento, en su facultad de raciocinio, pero en su caída, lejos de Dios, lejos de la instrucción de Dios, del temor de Dios, simplemente llega y delega las responsabilidades que Dios le ha dado, porque en su pensamiento él no quiere tener responsabilidad y se la delega, el cuidado de los hijos, allá que los enseñen en la escuela, allá que en la escuela dominical les enseñen las cosas de la religión, le enseñen de Dios y de esas cosas. Cuando la Escritura nos enseña que el varón es responsable del liderazgo espiritual de su casa, pero en su razonamiento el hombre ha dicho, bueno, hay lugares especializados, les voy a pagar una buena escuela para que vayan ahí, para que ahí me los eduquen. Lo voy a mandar a la escuela con la mamá o con los tíos o con los vecinos a la iglesia para que ahí les enseñen las cosas buenas de Dios, para que no se pierdan estos diablos. Hermano, mire, yo no entiendo y se lo digo porque he tenido la experiencia. Yo no sé cómo hay personas, hay padres de familia, hay hombres que quieren tener hijos santos y ellos son unos grandes diablos. Es cierto. Quieren que los hijos sean temerosos de Dios y nunca han puesto un pie en una iglesia. Nunca han leído la Biblia juntos. No hay temor de Dios que ellos puedan tomar como ejemplo, porque el niño no aprende tanto de lo que oye, sino de lo que ve. Pero el hombre, en su razonamiento, en su capacidad dada por Dios, decidió alejarse de Dios y no tomar en cuenta a Dios, y el libro de Romanos lo dice así, y su pensamiento fue entenebrecido. Ahora, el hombre simplemente en su razonamiento, al no querer tener responsabilidades, se ha vuelto perezoso, ha delegado incluso, muchas veces, y lo digo con mucho respeto, ha delegado a la esposa o a la mujer todas las responsabilidades de la casa. Tus hijos, tu casa, y todavía a veces la mandas a trabajar. Porque, y no están peleando las mujeres desde hace años que somos iguales, pues que vaya a trabajar también. El hombre en su razonamiento está permitiendo que la mujer lidere el hogar cuando no es el diseño de Dios. Porque el hombre en su razonamiento pecaminoso, alejado de Dios, no quiere la responsabilidad que Dios le puso. En el pensamiento del hombre pecaminoso, caído, en el racionamiento del hombre. Y no nos dijeron a nosotros, especialmente si somos latinoamericanos, hijo, te voy a contar un secreto. Si por cada hombre hay 7 mujeres. Mientras más mujeres, más hombres. Y eso se nos ha venido inculcando y lo metemos en nuestra mente y lo creemos desde temprano de nuestra juventud, que llegamos a una edad adulta y nosotros como latinoamericanos, la mayoría, si no es que lo hemos hecho, lo hemos contemplado aunque sea en nuestra mente. El segundo frente, pastor. Ahí por si acaso, para cuando se me enoja la señora. Creemos que en la variedad está el gusto cuando el razonamiento de Dios dice completamente lo opuesto. Hermanos, ¿para qué ha utilizado el hombre el pensamiento o la facultad de racionalizar que Dios le ha dado? Un regalo precioso que no lo tiene nada más en la creación terrenal para el mal. Número 2, los sentimientos. Génesis capítulo 3, versículo 6. Uno de los primeros sentimientos que podemos ver en la Escritura, Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y el árbol era
codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual también comió juntamente con ella. ¿Cómo era el árbol? Codiciable. La codicia es un sentimiento, es un pecado, es un sentimiento pecaminoso. Pero esa fue la mujer, no fue el varón, pastor. Génesis 4:5 se lo regalo entonces si usted piensa así. Pero no miró así Caín a su ofrenda, pero no miró Dios así a Caín y a su ofrenda, por lo que Caín se irritó mucho, torció su gesto. Esto es de la Biblia, Dios habla hoy. Otra versión dice, pero no miró así Dios a Caín y a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso mala cara. Nuestra versión dice, decayó su semblante. Ahí podemos ver cómo el Dios que le dio los sentimientos al hombre. Primero, vemos a una mujer codiciando lo que Dios le había dicho, no lo tocarás. Después vemos a un varón que por primera vez en la Escritura se irrita muchísimo, se enoja, se enfada, se encoleriza en contra de su hermano, generando en su corazón resentimiento, amargura, odio y muerte sobre la tierra. Sentimientos. Dios nos dio la capacidad de amar. Dios nos dio la capacidad de poder de tener ese sentimiento cuando usted tiene un niño en sus brazos, cuando usted lo ve por primera vez, cuando usted tiene un amigo, cuando usted está enamorado. Esos sentimientos que Dios nos ha dado el privilegio de poderlos sentir. Lejos de Dios hay amargura, hay codicia, hay resentimiento, hay odio. Hermano, es triste. Los sentimientos pecaminosos, como la codicia, y si usted se recuerda de los 10 mandamientos, es no codiciarás la mujer de tu prójimo, la mujer ajena. Lástima que seas ajena. No codiciarás el buey, la casa, los hijos, la codicia por las cosas materiales. Pero el corazón del hombre, lejos de Dios y según la sabiduría de este mundo, simplemente se aleja de Dios y utiliza lo que Dios le ha dado de una forma pecaminosa y contraria a Dios. Desobedecemos a Dios y ya no lo amamos porque nos amamos más a nosotros mismos. Nuestro corazón está lleno de sentimientos pecaminosos. Jeremías 17:9, yo sé que usted lo conoce, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Así que ya sabe que cuando le dicen corazón mío, ya sabe lo que le están diciendo, ¿verdad? Eso es lo que la Escritura dice de nuestro corazón. Que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Nuestro corazón es perverso. ¿De dónde viene, según el Señor Jesús, el adulterio y los homicidios? Del corazón. ¿De dónde viene el divorcio? Por la dureza de vuestro corazón. El alejamiento de Dios, el descuido de mi oración, muchas veces viene por nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque hoy no tengo ganas de orar, me siento decaído, me siento triste, hoy no se sintió en la iglesia, hoy no sentí la presencia, hoy no quiero orar, hoy, o si no, venimos nosotros y ahí no es que en la iglesia ya no vuelvo a ir a esa iglesia. ¿Por qué? Porque ahí no me siento bien. Porque ahí los hermanos unos no me saludan. Porque ahí empezamos a poner nuestros sentimientos cuando la Escritura nos advierte que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Hermano, cuidado con los sentimientos que ahora los hemos alejado de Dios y que ahora nos están alejando de Dios. Número 3, la voluntad. La voluntad del hombre lejos de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y el árbol era codiciable, lo que veíamos hace un momento, para alcanzar sabiduría, y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual también comió juntamente con ella. ¿Obligó Eva a Adán a comer el fruto? Lo hizo de su propia voluntad. Pero a la hora de las horas le dijo a Dios, ¿la mujer qué? Tú me diste. La voluntad del hombre para con la familia. Ahora el hombre, a través de su voluntad, ya no elige ser el esposo,
el líder, el hombre para educar a sus hijos. A través de la voluntad caída del hombre es que tenemos las familias rotas. ¿Cuántos de nosotros venimos de un hogar donde papá se fue? ¿Por qué? Porque le dio la gana. Mamá nos abandonó. ¿Por qué? Porque su voluntad era irse, porque esto, porque conoció a alguien más, por lo otro, por lo que sea, de su propia voluntad. El hombre se ha vuelto perezoso por causa de su propia voluntad. Digo esto de perezoso, ¿por qué? Porque nuestra voluntad es egoísta. El hombre por ser su naturaleza es egocéntrica, siempre busca el estar cómodo él, el sentirse bien él, y todos somos nosotros. Hace tiempo hubo un presidente en mi país que decía, primero El Salvador, segundo El Salvador y tercero El Salvador, pero la verdad todo el mundo dice primero él, segundo él y tercero él, porque fue el único que salió bien de todo ese tiempo. Así es el hombre, primero yo, segundo yo y tercero yo. Lo mejor para mí. Tienen que atenderme a mí, tienen que obedecerme a mí. La voluntad caída del hombre es la que ya no quiere sacrificarse a sí mismo por su familia, sino que prefiere sacrificar a su familia para estar bien él. Esa es la voluntad caída del hombre. Donde nosotros renunciamos al diseño de Dios, donde entendemos que amar es un amar sacrificial, donde entendemos que tenemos que sujetarnos a la palabra, pero dicen, no, ¿cómo voy a estar en esa situación yo? ¿Cómo voy a permitir que me hagan eso a mí? No es que mi mujer, y esa era una de las razones por las cuales los fariseos llegaron donde Jesús y le dijeron, Señor, es permisivo, es posible para el hombre darle carta de divorcio a su mujer por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque en su voluntad querían separarse por cualquier cosa. ¿Y qué hace eso? Ya, mire, los comentaristas dicen que respecto a eso, los fariseos pensaban que si la mujer a usted le quemaba la comida, usted ya podía darle carta de divorcio. Bye, mamita, aprende a cocinar y después hablamos. Hubiera un montón de divorcios hoy en día, hermano, más de los que ya hay. La voluntad caída del hombre, porque prefiere retar a la voluntad de Dios que comerse voluntariamente los huevitos medio tostados. La tortilla ahí quemadita, ahí medio carbonizada es buena, hermano, es saludable, no se muere nadie. La voluntad caída del hombre prefiere sacrificar su familia, sacrificar sus hijos, que sacrificarse él mismo. Número 4, el compañerismo. Génesis 3:12. Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. El compañerismo Dios lo hizo y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Pero viene el hombre y tergiversa, trastoca, deforma, deteriora el compañerismo. Se pierde la armonía, se pierde la paz, se pierde el gozo, se pierde el deleite del matrimonio. No hay compañerismo, nos volvemos simplemente roommates, somos compañeros de casa, vivimos bajo el mismo techo, pero hay desinterés, hay indiferencia. ¿Por qué? Porque no hay compañerismo de acuerdo a Dios. El compañerismo, según el diseño de Dios, debería de ser un deleite, y lo vamos a ver en un par de minutos. Eclesiastés 9:9, creo que era uno de los versículos que el pastor andaba buscando. Dice, goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y tu trabajo con el que te afanas debajo del sol. ¿Cuál? Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida. Hermano, el gozo del matrimonio descrito por Dios debería ser un gozo continuo todos los días de la vida. Pero permitimos a través de que ya no tomamos en cuenta el compañerismo que Dios nos permitió tener. Ahora, ya me aburrió. Es que siento que ya no la amo. Cuando la Escritura dice el amor no deja de ser. Cuando nosotros venimos y vemos que el compañerismo se le permitimos a la monotonía que se nos metiera y ahora ya el compañerismo no existe. Y eso, perdóneme, y lo digo con mucha tristeza, está pasando adentro de los hogares cristianos también. Se está perdiendo el compañerismo. Nos absorbe todo. El trabajo. Yo he tenido hermanos, he tenido consejerías de personas que se han separado porque los dos tenían 2 trabajos y se miraban 1 hora al día durmiendo. Uno llegaba, miraba 1 hora dormida a la compañera y
Después la compañera tenía que levantarse, arreglarse y irse. La muchacha llegaba y lo encontraba él durmiendo una hora y ahí se iba. No hay compañerismo. No puede haber comunión. Se pierde el gozo que Dios designó en el compañerismo. Número 5. La autoridad del hombre. Génesis 3:16. Híjole, aquí creo que sí se me fue. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y el deseo será para con tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ok, aquí está. Viene Dios y le dice al hombre: señorea, sojuzga, y después de la caída le dice: ahora el varón va a señorear sobre la mujer. ¿Sabe qué hemos hecho con la autoridad que Dios nos dio? Con la tierra la hemos destruido. Y con nuestro hogar también. A la mujer que Dios nos dio para cuidarla, para defenderla, para protegerla, para amarla, una de dos: o hemos hecho abuso de autoridad, donde yo soy el Señor, yo soy el patrón, y en la casa ya no se ve al hombre como el hombre de la casa, sino que como el terror de la casa. Vayan a esconderse, niños, que viene su papá y viene enojado. Y la mujer no habla y apaga la televisión, y aquella estaban los hijos jugando y apaga todo porque Nerón llegó a la casa y tiene hambre. Una autoridad mal aplicada. O la otra con la autoridad es que el hombre simplemente se volvió perezoso. No sé si en México la palabra mandilón, no sé si se podrá utilizar ahí. No sé, se lo dejo. Pero no quiere responsabilidad. No quiere hacer nada. Usted viene y necesita una palanca de esas así para destrabar piso, para sacarlo del sillón una vez que se ha sentado a ver fútbol. Porque el hombre no quiere autoridad. Llegan los niños y: papi, vamos a orar. Anda a decirle a tu nana, anda a decirle a tu mamá que van a orar ustedes. Ahí van a la iglesia y oran por mí. El hombre, con la autoridad que Dios le dio, o abusó de ella, o renegó completamente y se hizo indiferente. Ahora bien, vamos corriendito por el tiempo. Siguiente, hermano. Si volvemos al diseño, si volvemos a lo que Dios quería, ya vimos cómo es Dios: pensamiento, sentimiento, voluntad, armonía en compañerismo, y la parte de la autoridad que Dios tiene. Ya lo vimos cómo el hombre se aleja de Dios después de la caída, y con lo que Dios le dio pone la creación patas arriba y su hogar peor. Pero ahora veamos el designio de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios espera? ¿Cómo nosotros, los hijos de Dios, cómo nosotros los cristianos deberíamos de comportarnos? Con respecto a los pensamientos que glorifiquen a Dios, Romanos 12, del 1 al 2, dice así, se lo leo rapidito: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La Escritura nos reta a transformar nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar, porque si antes pensábamos que la familia es la alternativa y lo que se nos pegue la gana, ahora renovamos nuestra mente, porque Dios dijo: varón y hembra los creó. Cuando el mundo nos dice que el divorcio es la puerta más fácil, renovamos nuestra mente y vemos que Dios dice que aborrece el divorcio. Cuando nosotros vemos que simplemente ahora el mundo nos da las opciones de que nos críen a nuestros hijos, que nos los eduquen, que los lleven a clases de bíblica, pero vemos que la palabra de Dios lo pone a usted como padre, como el principal responsable de la educación espiritual de sus hijos, entonces renuevo mi mente. Renuevo mi mente y no me estoy conformando a este presente siglo que está inundado por todo ese montón de basura que Satanás ha venido a meter. Los pensamientos de un hombre transformado sobre el matrimonio es que el divorcio no cabe ahí. Los pensamientos transformados de un hombre que quiere glorificar a Dios con su pensamiento es que el adulterio no es permitido, no es agradable a Dios. Y trae consecuencias y viene juicio de parte de Dios por causa de él. Pero yo quiero serle fiel a Dios, quiero serle fiel a mi pareja, quiero mantener mi hogar en santidad, quiero mantener mi hogar, como dice la Escritura, mi lecho sin mancilla. Pero eso solo es cuando renovamos nuestra mente, porque el mundo ya nos torció completamente el cassette. Lo que el mundo nos ha metido es un montón de programas y programas y programas en la mente, que ahora a lo malo le decimos bueno.
Pero el Señor nos manda: renueve vuestra mente, que los pensamientos ahora estén acorde, estén sincronizados, caminen a la par de lo que Dios quiere, del designio de Dios para el varón. El pensamiento renovado no busca la felicidad en factores externos: dinero, mujeres, sexo, fiesta, fútbol, éxito. No, el pensamiento de un hombre reformado, un hombre conformado al pensamiento de Dios, busca su satisfacción en Cristo y su gozo en la obediencia. El pensamiento que glorifica a Dios es de aquel varón cuyo pensamiento quiere tener los pensamientos de la mente de Cristo. Número 2. Sentimientos que glorifican a Dios. Romanos capítulo 2, versículo 37. Me gustaría que lo vea conmigo. Romanos capítulo 2. Romanos 22, 37. No, hermano, alguien se me confundió ahí. Bueno, se lo voy a poner así rapidito mejor. Sentimientos que glorifiquen a Dios. Ya se lo busco, no me lo dejé ahí. Mateo 22, 37, se lo leo rapidito. Dice: Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los sentimientos, dice: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Preguntaron. Cualquiera. Pero hay un mandamiento más adelante en Efesios 5:25 donde dice, y es un poquito más específico, nos da un poquito más de luz: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuáles son los pensamientos, los sentimientos que glorifican a Dios? Cuando yo amo primeramente a Dios por sobre todas las cosas, a mi prójimo como a mí mismo, y a mi mujer como Cristo amó a la iglesia. Esos son los sentimientos que glorifican a Dios. Sentimientos que lo glorifican. El amor que glorifica a Dios no es el amor por las cosas materiales. No es el amor por la mujer ajena. No es el amor por el quererme sentir realizado, libre o completo o satisfecho a mí mismo. El amor que glorifica a Dios, o los sentimientos que glorifican a Dios, son aquellos los cuales nosotros los llevamos en obediencia a Él. El amor que glorifica a Dios es el amor reverencial a Dios y sacrificial hacia el prójimo, porque la Escritura dice más adelante que Cristo se entregó a sí mismo por ella para santificarla. ¿A quién? A la iglesia. Entonces el amor que glorifica a Dios no es aquel que dice: es que yo siento que las amo a las dos. Es el amor hacia la mujer que Dios te dio, hacia los hijos que Dios te dio. Y es un amor sacrificial que va a necesitar que lleves tu cuerpo en sacrificio constantemente, que mueras al yo, que mueras a tus satisfacciones, a tu ego, a tus sentimientos, a ese bulldog rabioso que llevamos adentro algunos. Y quieto. Porque por amor permanecemos, nos sometemos, cambiamos, nos renovamos, oramos, perseveramos, pedimos ayuda a Dios. ¿Por qué? Porque son los sentimientos que glorifican a Dios. Hermano, cuando la Escritura nos dice, por ejemplo, mandamientos como no adulterarás, no es porque Dios, qué barbaridad, Dios es injusto, porque tanta mujer y a mí solo una. Cuando Dios dice no adulterarás, esos son mandamientos de gozo, pero el mundo no lo puede entender, porque lo puede entender solamente un hijo de Dios. ¿Por qué es un mandamiento de gozo? Porque si vengo yo y en mi libertad, en mis sentimientos, me enamoro de la otra o del otro y empiezo una relación de adulterio, la Escritura dice que la paga del pecado es muerte. Porque vendrán consecuencias, vendrá una disciplina de parte de Dios, porque Dios al que ama a esa disciplina, especialmente si es hijo suyo, al que toma por hijo, a ese lo va a corregir. Entonces cuando llegamos nosotros como cristianos y por amor llegamos y caemos en una relación de adulterio, juicio viene. Se lo digo, juicio viene. Dios dejaría de ser el Dios justo si deja sin castigo al culpable. ¿Y eso qué tiene que ver, pastor? Fácil.
Porque Dios te quiere evitar el dolor de un adulterio, el dolor que genera cuando los hijos se crían en un matrimonio separado. Y eso es gozo. Obedecer a Dios es gozo. Desobedecer a Dios en tu mente te puede pensar que es el camino del hombre derecho, es recto, pero su fin es de muerte. Hermano, estos sentimientos que glorifican a Dios van amarrados de algo que solo Dios puede dar, que es un nuevo corazón, ofrecido en un nuevo pacto. Un nuevo corazón que ame a Dios, un nuevo corazón que tema a Dios, un nuevo corazón que se deleite en la obediencia a Dios. Para el hombre terrenal, para el hombre no convertido, con un corazón de piedra, nunca va a ser un gozo obedecer a Dios. Nunca va a ser un gozo amar a Dios, va a ser una carga, va a ser una obligación. Pero para un corazón convertido, un corazón transformado, oremos para que el Señor nos dé el gozo de la obediencia. Número 3, la voluntad que glorifica a Dios. 2 Corintios 10, 3 al 5. Ya solo me faltan 10 puntos, hermano, no se preocupe. Ya vamos a comer. 2 Corintios 10, del 3 al 5. Dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué significa llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo? Que cuando no quiero perdonar en mi matrimonio, pero Cristo me dice perdona, yo tengo que llevar mi pensamiento de venganza y llevarlo cautivo a Cristo para decirle: Señor, te entrego a este pecado, te entrego este sentimiento, te entrego lo que yo siento y lo pongo cautivo en ti para hacer no lo que yo quiero con él, sino lo que tú quieras. Llevar mi pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo es perdonar cuando yo no quiero perdonar, es amar cuando es difícil, es desistir de la venganza cuando Él me lo pide, es no pagar a nadie mal por mal, sino vencer el mal con el bien, es orar por quien nosotros creemos que no lo merece, es bendecir a aquellos que nos han dañado. Eso, hermanos, es traer en obediencia nuestros pensamientos que quieren hacer o obrar en la carne, pero nosotros queremos llevarlos cautivos a Cristo voluntariamente. Nadie te va a obligar a perdonar. Nadie te va a obligar a orar por ese cónyuge que tú dijiste ya no se puede, ya no. Nadie te va a obligar a seguir casado o casada. Nadie te va a obligar a seguir luchando por tu matrimonio. Pero si tú llevas cautivo todos los pensamientos que están en tu corazón contrarios a la palabra de Dios y se los ofreces a Cristo y los quieres poner en obediencia a Cristo, te aseguro que las cosas van a cambiar. Decía el hermano, uno de los dos: ¿qué dice Dios? Esa es la pregunta. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice su palabra? Es rendir nuestra voluntad a la gloria de Dios. Implica una obediencia gozosa. Y mira, en el matrimonio es tan pero tan vislumbrable esto. Proverbios 5:18 dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias se satisfagan en todo tiempo. Y en su amor recréate siempre. ¿Qué dice Dios? Deleítate con la mujer de tu juventud. Sus caricias te satisfagan. Sus caricias, las de ella. No las de la secretaria, no las de la compañera de trabajo, no las de la muchacha de la disco, no las de la barra. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Ay, pastor, usted porque, como decía el pastor, usted porque no la conoce o no lo conoce. ¿Qué dice Dios? El divorcio, cuando nosotros vemos la cantidad, y eso algún día tal vez tenemos la oportunidad, el pastor tocaba un punto: los hijos muchas veces nos resentimos con los padres por lo que vivimos en el hogar, y se lo dicen a una persona que pasó por ahí. Mis papás se han separado 3, 4 ocasiones, y eso generó en mi corazón como hijo un resentimiento terrible, terrible. ¿Dónde estaba mi papá cuando esto? ¿Dónde estaba mi papá cuando lo otro? ¿Dónde estaba mi papá? Hermano, provocando a ira a los hijos. ¿Por qué? Porque nos dio la santa y soberana voluntad de no traer nuestros pensamientos cautivos a Cristo y en obediencia para luchar y para hacer las cosas como Dios manda. 4. Compañerismo.
el compañerismo que glorifica a Dios. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 10. Dice el enamorado a su amada: mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Cantares 5:2, dice ella: yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de gotas de la noche. Hermano, el compañerismo que agrada a Dios es un compañerismo donde ustedes como pareja no se ven simplemente como roommates, no se ven simplemente como, bueno, ya tenemos tanto años de vivir aquí, ya no es costumbre, sino que él, a pesar del tiempo, la ve a ella como amiga, como hermana, como alguien bella, perfecta mía. Y le aseguro que no era perfecta, porque no hay un ser perfecto, pero a sus ojos todavía seguía enamorado. A sus ojos el compañerismo todavía era gozoso. Un compañerismo que honra a Dios. Es el matrimonio. Mire, se lo voy a poner de esta forma. Hay dos cosas que tienen que representar lo invisible visiblemente. Una de ellas es la iglesia. La iglesia está llamada a representar el reino de los cielos. Invisible para nosotros, la iglesia debería representar eso. Cuando entramos en la iglesia deberíamos de ver una extensión del reino de los cielos. Lo segundo que refleja lo invisible es el matrimonio, porque refleja o está llamado a reflejar la unión mística entre Cristo y la iglesia. Dicho así, un compañerismo que glorifica a Dios es un compañerismo de hogar, de matrimonio, de pareja, donde el hombre ama a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hermano, el compañerismo adentro del matrimonio tiene que ser un compañerismo constante. Amistad, fomentarlo. Lo que decía uno de los hermanos: usted siembra la plantita, pero tiene que estar regándola, tiene que estar constantemente cuidándola. Así es su matrimonio, así es su hogar, así es el compañerismo que Dios quiere que lo glorifiquemos a través de él. Por último, ya para terminar, número 5, la autoridad o el liderazgo que glorifica a Dios. Efesios 5:23 dice: porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en... Ahí no dijeron todas las hermanas. Amén, en todo. Primera de Corintios capítulo 7 dice que el marido no tiene que abandonar a su mujer. ¿Cuál es el liderazgo que glorifica a Dios? El liderazgo que glorifica a Dios ya no es aquel donde hay una pugna de poder, una pelea entre el hombre y la mujer, quién lidera, o no es donde el hombre se desentiende y le delega todo a la mujer, porque no es ese el diseño de Dios. Hace un par de días, el martes, yo tuve que llevar a mi cuñado al aeropuerto. Él se acaba de mover de estado. Mi hermana, su esposa y las niñas quedaron conmigo. Cuando íbamos en el avión, en el camino al avión, en el vehículo, me dice: Nelson, te las encargo. Mamá vive con nosotros. ¿Por qué no se le encargó a la mamá? O mejor dicho, a la suegra de él. ¿Por qué no se le encargó a la mamá para que tuviera cuidado de su hija? ¿Por qué a otro varón? Porque él entiende que la responsabilidad del cuidado de la mujer, de sus hijos, recae sobre él, varón. Él pudo habérselo delegado a mi mamá. Me lo delegó a mí. En mi ausencia, cuida por favor a mi esposa y a mis hijas. Él no tenía ni siquiera que decírmelo. Yo soy el hermano. Soy el tío de las niñas. Pero él entiende que el liderazgo, la responsabilidad recae sobre él. Te lo digo de esta forma. ¿Cuál es el liderazgo que glorifica a Dios? Cuando tú como varón te agarras los pantalones y dejas de ser el perezoso de la casa o dejas de abusar de la autoridad que Dios te dio y te pones a servir en tu casa y te pones a liderar como Dios quiere que lideres, que quiere que lideres a tus hijos, a tu esposa, que ames sacrificialmente. Hermanos, el sacrificio que Dios quiere, el liderazgo que Dios quiere, la autoridad que Dios quiere ver reflejada en un varón, en un hogar, es la autoridad de Cristo sobre la iglesia. Un liderazgo no de un dominio autoritativo, despótico, sino una autoridad con amor y con sacrificio. Eso
es el liderazgo que Dios quiere y en el cual Dios es glorificado cuando nosotros obedecemos. Que el varón salga de su sofá, salga de la comodidad de delegar, que el varón se ponga delante del hogar, lidere su familia, lidere sus hijos espiritualmente y pueda levantarse un hombre como Josué que diga: yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es el liderazgo que glorifica a Dios. Hermanos, especialmente para usted, varón, la responsabilidad es grande, pero si Dios te diseñó, Dios también te ha dotado y te ha capacitado para poder desempeñar con efectividad lo que Él ha pedido de ti. ¿Qué tienes que hacer? Sométete a la palabra, pon manos a la obra y ora. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar acá reunidos. Te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que la responsabilidad que recae sobre los varones, especialmente de los que estamos acá, los que están casados, Señor, los que lideran, Señor, un hogar, una familia. Quizás no todos lideramos una iglesia o una congregación, pero la mayoría acá tienen liderando su hogar, su esposa, sus hijos. Padre, entendemos que con nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, nuestra voluntad, nuestro compañerismo y con nuestra autoridad que tú nos has dado, Señor, estamos llamados a glorificarte, a presentar nuestra familia, Señor, para que sea una gloria más a tu nombre, Padre. Señor, aquellos que hemos pecado de omisión, aquellos que hemos abusado, Señor, aquellos que nos hemos desviado, pero queremos, Señor, enfocarnos, sintonizarnos contigo, con tu plan, con la belleza, Señor, de tu palabra. Te pedimos, danos la fortaleza. Señor, sabemos que estás retando, que estás llamando a los varones, Señor, a tomar el rol que tú nos designaste. Danos la fortaleza, danos la sabiduría y pon, Señor, con nosotros también la ayuda idónea para esto. Dale sabiduría al varón y dale madurez a la mujer para ser ayuda idónea, para que juntos puedan ser el hogar que glorifica a Dios, la familia y la pareja que glorifiquen a Dios, para que también sus hijos puedan glorificar a Dios con todo. Padre, te damos gracias por esta reunión, por cada una de las familias acá representadas, que podamos, Señor, discernir cuando el enemigo quiere metérsenos y podamos someter todo pensamiento cautivo a Cristo, que podamos, Señor, amar como Cristo, que podamos, Señor, simplemente ver a Cristo, pensar como Cristo y sentir como Cristo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.